Hay momentos cuando nos quedamos cortos en el deseo de agradecer a nuestro Dios por todo lo que Él hace por nosotros día a día, ¿verdad? Y cuando quedamos cortados, tenemos dos posibilidades. O llorar delante del Señor de alegría y de gozo y por agradecimiento, pensando en todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Y la segunda alternativa es cantar. Es la manera en que nuestra alma se eleva en gratitud delante de Él, cuando no podemos articular palabras en medio de una oración. Y cuántas veces nos trancamos en medio de la oración pensando en todo lo que Él hace por cada uno de nosotros, ¿verdad? En el texto bíblico hay algunos episodios muy llamativos, simpáticos, y es la manera jocosa, casi lúdica, como jugando de Dios con el ser humano, y sin embargo quiere enseñarle grandes cosas. Por ejemplo, el caso de la historia de Jonás. Jonás seguramente es uno de los, quizás el único profeta que no haya entendido muy bien su ministerio. En el peor de los casos no entendió absolutamente nada. Es posiblemente uno de esos profetas, quizás el único, que terminó su ministerio sin entender la trascendencia del mensaje. El libro de Jonás termina Dios explicándole a Jonás en qué consistía el trabajo y reclamándole. Termina así el libro, ¿verdad? Otro episodio muy interesante es el caso de Abraham. Cuando Dios tiene que destruir Sodoma y Gomorra, bueno, ahí hay un diálogo, casi una especie de transacción entre Abraham y Dios, ¿verdad? Como que Abraham le dice, pero si hay tantos, sí tenés razón, entonces no voy a destruir. Bueno, hacete a un lado, voy a destruir. No, pero si hay tantos, tenés razón, no lo consideré, ¿verdad? Y hay una especie de juego aparente entre el ser humano y Dios. En este caso hay un relato muy llamativo que está en Mateo capítulo 17, versículo 24, y que nos deja una gran lección también, a pesar de ese aparente juego entre Dios y el hombre, ¿verdad? Cuando llegaron a Capernaum, dice el capítulo 17, versículo 24, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro les dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, o sea, no pagan impuestos. Sin embargo, dijo Jesús, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Medio ciclo era lo que cada israelita por arriba de los 20 años, según la ley, Éxodo 30, tenía que pagar una vez al año, ¿verdad? Y ese medio ciclo, en tiempos de Jesús, correspondía a 2 dracmas. Entonces, aquí se da un relato muy interesante. Vienen los cobradores de impuestos, se encuentran con Pedro fuera de la casa y el Señor está dentro de la casa. Y ese diálogo con los cobradores de impuestos se da afuera. Cuando Pedro entra a la casa, es el Señor quien primero le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿a quiénes se les cobra impuestos? ¿A los reyes o a los extraños? Y a los extraños, Señor. Ok. Y los hijos, por lo tanto, están también exentos. Sí, es cierto. Para que no se ofendan, andá y hacé lo que mandó el Señor. El Señor tenía sangre real, no necesitaba pagar impuestos. Pedro sí, como ciudadano común, ¿verdad? Y el Señor obra un milagro. Y entonces se paga el impuesto. Quien no necesitaba pagar impuestos, terminó pagando. Y quien debería de haber pagado, no quitó de su bolsillo para pagar. ¿Quién era Pedro, verdad?
Esto es muy interesante porque el hecho de que nosotros demos, y dicho sea de paso, este impuesto que se estaba recolectando era un impuesto relacionado con el mantenimiento de las cosas sagradas en el templo, ¿verdad? Tu ofrenda no viene de tu bolsillo, viene del milagro que Dios hace para proveerte de lo que tenés. Lo que das no es de iniciativa tuya, porque todo lo que Él quiere produce en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Es importante pensar en esto a la hora de tener que ofrendar para la obra del Señor. Todo esto requiere de un gasto importante, aparte de una cuestión de ofrenda de tiempo por parte de mucha gente que hace posible este tipo de eventos. Entonces es importante que en este momento, cuando vamos a estar cantando con Robert una canción más, y llegado el momento de ofrendar, pienses en quién te provee para dar para la obra del Señor.